Continuamos con nuestra serie de charlas acerca de aspectos de la vida cristiana en Filipenses. En nuestra charla anterior estuvimos viendo sobre la promesa del pasado, allí en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11, dentro de esta sección que llamamos la experiencia de la vida cristiana. Porque la vida cristiana tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el porvenir. En este caso estaremos considerando el propósito del presente. Y este texto se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Le invito a que me acompañe a leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18, dice así: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Es interesante que el apóstol Pablo dedicó un buen tiempo para hablarle a los creyentes de Filipos acerca de los eventos relacionados con el pasado de su vida cristiana. Le habla de los primeros días, le habla de la primera fe, él les habla de las primeras obras, él les habla de aquel primer momento en el cual ellos habían creído en el Señor Jesucristo y cómo afectaba toda su vida. Y el Señor les dice, de acuerdo al acontecido en el pasado, ustedes tienen una perspectiva de ir moldeando su vida cada día apuntando hacia el futuro. Y Pablo decía, yo estoy orando para que el amor que ustedes recibieron abunde más y más y más cada día. Ahora, si él se quedara en la teoría de aquellas cosas que pueden acontecer con otros, bueno, sería muy interesante, pero casi pasaría a ser un filósofo, una persona que puede dar buenas ideas, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Por el contrario, Pablo no se maneja de esta manera. Él va a mostrar que la vida cristiana es algo que afecta al presente, y desde su presente nos muestra que hay un propósito para nosotros que tiene que ver con el día de hoy. Nuestra vida cristiana tiene que hacerse realidad hoy, en la situación donde estamos, en las circunstancias que estemos viviendo, en medio de aquellas cosas que nos puedan complicar o no. Sea como sea lo que nos esté pasando, la realidad es que Dios tiene un propósito para nuestro presente. Nuestra vida cristiana no tiene que afectar solamente nuestro pasado, ni siquiera tiene que afectar solamente nuestro porvenir, la esperanza de la vida eterna. Tiene que afectar el día a día, el día cotidiano, lo que nos toca vivir hoy. Y eso es lo que Pablo está demostrando con este pasaje de Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Porque él va a hablar allí de algunas cosas que le habían sucedido. Y en un sentido podemos dividir este pasaje en tres partes: ver las prisiones, ver la posición en la cual se encontraba el apóstol Pablo, y fundamentalmente aquello que a él le interesaba muchísimo, que era la prédica, la presentación de la palabra del Señor a otro. Ahora, las prisiones nos hablan de esa situación particular en la que él estaba viviendo cuando la carta fue escrita. Dice versículos 12 y 13, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La palabra sí, las cosas que me han sucedido, se puede traducir también como todo aquello que a mí se refiere, o podría referirse en cuanto a mí, las cosas que me pasan a mí. Bueno, dice, esas cosas que me pasan a mí tienen un propósito bueno. El apóstol Pablo en este caso está hablando de su viaje a Roma, de su prisión, del hecho de estar puesto en un lugar aparte, encarcelado por causa de su fe. Todas esas circunstancias él las consideraba de una manera especial. En un sentido, él no consideraba las cosas que le habían acontecido como un simple suceso. Por el contrario, él estaba seguro que todo lo que le había pasado estaba dentro de los planes y propósitos de Dios. Él entendía que el hecho de estar preso por la fe era la consecuencia directa de que Dios tenía un plan para su vida, de que Dios lo estaba colocando en un lugar con un objetivo particular. Él decía, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Él permanentemente nos va a enseñar de que sus prisiones, como otras circunstancias que le habían tocado vivir en la vida, eran parte del plan de Dios con un fin determinado por Dios, por supuesto. Claro, a veces nosotros que nos tocan vivir momentos difíciles decimos, ¿para qué nos pasa esto?
¿por qué estoy sufriendo esta circunstancia? Pero cuando pasa el tiempo, vemos que ciertas cosas que nos tocaron vivir han sido como un disparador para cosas que fueron buenas. Quizás una oportunidad perdida nos abrió una oportunidad mejor. Quizás una circunstancia difícil nos permitió compartir el Evangelio con alguien. Quizás de alguna manera terrible que pudimos aprender la lección del amor de Dios, del amor de los hermanos. Cosas que nos han pasado que fueron difíciles de soportar. Y Pablo dice, mis prisiones tienen como objetivo el progreso del Evangelio. La palabra progreso significa literalmente cortar delante de alguien. Se cree que se usaba para describir a un grupo de soldados que eran enviados con el fin de poder abrir camino a las legiones romanas. En ese sentido, Pablo consideraba que él era como un soldado puesto en la primera línea, con un trabajo sencillo, de desmalezar el terreno, cortar ramas, derribar árboles, permitir que el camino fuera adecuado para los que iban a venir atrás. Dice, estoy preso, sí, pero esto está abriendo camino. Permite de que otros que vengan atrás van a tener beneficios. Quizás a veces nos toca estar enfermos, quizás a veces nos toca pasar por momentos difíciles, pero todo eso puede ser el medio que Dios utiliza para que algo bueno venga detrás. Y normalmente así sucede. Dios abre camino en el medio del dolor. Ahora, Pablo decía, este es el resultado o esto trae como resultado el progreso, el beneficio del Evangelio. Eso es lo que a él le importaba. Y él decía, mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era una palabra que se podía utilizar para describir un palacio, una guardia imperial, una fortaleza, el palacio de un emperador, de un rey, o en algunas ocasiones se usaba para describir a personas que componían la guardia imperial. Posiblemente Pablo estaba utilizando la palabra en este aspecto, no en el sentido de un palacio, de un edificio, sino de personas, soldados, que componían la guardia del emperador. Esos soldados habían sido puestos al lado de Pablo para poder cuidarlo, era su función, estar con él porque él era un preso importante y estar a su lado controlando día y noche lo que él hacía. Lo interesante es que cuando Pablo escribe los saludos de la carta de Filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 22, dice que les envían saludos incluso los de la casa de César. Es llamativo esto. Posiblemente algunos de estos que enviaban saludos, creyentes de la casa de César, habían sido aquellos soldados de la guardia imperial que habían escuchado el Evangelio de boca del apóstol Pablo y habían creído en el Señor Jesucristo. Es interesante esto. Aún colocar a Pablo en la cárcel significaba un medio, una oportunidad para que él compartiera el Evangelio con otros. ¿Cuál es la circunstancia que te toca vivir? No sé. Aquellas circunstancias que me tocan vivir a mí son circunstancias que en ocasiones son difíciles, pero son medios, son oportunidades para que Dios desarrolle su obra a través nuestro. Y es interesante que Pablo lo veía de esa manera. Dice, es el progreso. Pero noten en el versículo 17 que él va a hablar de una posición que él tenía. Dice, hay unos que predican por contención, unos por amor, dice, pero sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo entendía que cosas le iban a pasar en su vida y le iban a suceder diferentes circunstancias difíciles porque él estaba puesto para la defensa del Evangelio. La palabra allí, puesto, es la palabra que describe a un soldado colocado en una posición estratégica. Una persona que estaba puesto para controlar un lugar, para defender un terreno. Una persona que estaba puesta para cumplir una función prácticamente militar. Y el apóstol Pablo entendía que su vida era un medio para que Dios pudiera proclamar el Evangelio y que él había sido colocado como un vigía, como un controlador o como una persona que estaba en una posición importante para que el Evangelio pudiera avanzar. Es como dice así Mateo capítulo 5, versículo 14, utilizando la misma palabra puesto. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La palabra asentada, la palabra puesto es la misma palabra. Y nosotros somos como esa ciudad asentada sobre un monte, como aquel vigía puesto para proteger el Evangelio. Somos la luz del mundo y no nos podemos esconder. Noten que el apóstol Pablo entendía que había un objetivo fundamental. Versículo 18 dice, ¿qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué predican el Evangelio otras personas? No lo sabemos.
¿Cuál es su objetivo? No sé. Lo concreto es que en el tiempo del apóstol Pablo había personas que predicaban para generarle un dolor al apóstol. Él dice, no importa. No importa el objetivo que ellos puedan tener, aunque puedan estar tan equivocados en sus propósitos. Lo importante es que la palabra del Señor llegue a otras personas. Con el medio que sea, que otros puedan conocer el mensaje del amor de Dios. Dice la prédica fundamental. El hecho de que se pueda presentar el Evangelio a otras personas. Esa es la motivación. Ahora, todo esto tenía que ver con el presente del apóstol Pablo. Él entendía que para la vida presente hay un propósito. En su caso eran prisiones, acusaciones falsas, personas con malas intenciones. Pero él tomaba todo su presente difícil, lo ponía a la luz del plan de Dios y decía, vale la pena. Esto es bueno. Al fin y al cabo, miren, es una oportunidad. Tengo la gran oportunidad de estar preso con un soldado al lado mío al cual compartir el Evangelio. Tengo la maravillosa oportunidad de saber de que enemigos anuncian el Evangelio para generarme algún tipo de dolor, pero lo que no saben es que el Evangelio tiene poder y personas se salvan. Hagan lo que hagan. Lo bueno es que Dios está obrando. Ahora, noten cómo el apóstol Pablo tomaba su presente desde la perspectiva del plan de Dios, entendiendo que Dios tiene algo bueno en cada circunstancia. Y desde ese punto de vista él podía tener gozo y poder enfrentar con alegría las cosas difíciles que podían tener por delante. Esa es la experiencia de la vida cristiana, algo que afecta a nuestro pasado, pero algo que afecta a nuestro día cotidiano, nuestro hoy. Le invito para poder continuar estudiando aspectos de la vida cristiana en Filipenses. Seguiremos estudiando la experiencia de la vida cristiana.